Miren, la semana pasada, cerrando la semana, el gobierno aprovechó para depositar en el Congreso Nacional el proyecto de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales. Así es como ha titulado aquel proyecto que, ustedes recuerdan, generó tantas situaciones en el Congreso Nacional y que el propio presidente, posterior a eso, pidió el retiro, luego de que el país se levantara en rechazo a esa norma, para revisarlo, analizarlo. Incluso recordemos la ley DNI, recordemos la ley de honor y buen nombre que había depositado una senadora, ex senadora ya. Recordemos un proyecto de ciberseguridad y otros tantos que no tenían otra cosa que propósitos de censurar a la población dominicana frente a los temas que se nos presentan. Bueno, aquí yo tengo una copia del proyecto de ley que ha sido depositado. Y en esa copia destiné el fin de semana a estudiarlo, a revisarlo de pie a cabezas, para ahí profundizar y no venir aquí a decir cualquier cosa. Lo primero que debo señalar es que yo reconozco el esfuerzo de mucha gente que ahí se fajó para aportar, gente que ha defendido históricamente la libertad de expresión. Es el caso de Nafi Rodríguez, que es el coordinador de la comisión, que ha ido a los tribunales incluso por situaciones que en algunas leyes se han venido dando y que, bueno, plasmó aquí parte de su trabajo. Creo que en esa comisión también estuvo don Percio Maldonado, don Aníbal de Castro, entre otras personas más. Estuvo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y una comisión de la propia consultoría. Y cualquier persona que quizás se me haya quedado, mis disculpas ante ello. En este proyecto debo decir que hay avances significativos en algunos aspectos, por ejemplo, la no penalización con cárcel, que es un tema que históricamente aquí se ha visto, la no penalización con cárcel ante delitos de palabra. Yo creo que eso es un avance importante que vale la pena, digamos, exaltar de esto que se ha logrado. Yo creo que hay una serie de libertades garantizadas en este proyecto que no así reflejaban en otros. Sin embargo, yo tengo algunas preocupaciones también en relación a lo que ha ocurrido. La primera de las preocupaciones es alrededor de la configuración del propio Instituto Nacional de la Comunicación, que es o sería el sustituto de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y que tendría a su cargo tanto la regulación como la sanción de los casos de violación de la ley en caso de que esta ley termine por aprobarse. ¿Qué dice el órgano, qué dice el proyecto de ley? Bueno, establece en su composición, y lo hace en el artículo 38, cuando habla del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del INACON será integrado por 5 miembros designados por el Senado de la República, de ternas de candidatos presentadas por el presidente de la República. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y digo que no estoy de acuerdo con eso porque usted no puede hablar de un organismo que busque la no censura entregándole ese poder propiamente al presidente de la República, que es el que más poder tiene en cualquier, llámese como se llame. Yo estoy haciendo un análisis a partir no de las personas que ocupan hoy las posiciones, sino de la institución como tal, de lo que la institucionalidad aporta para el presente y para el futuro. Por lo tanto, no hace sentido que sea el presidente de la República que coja a la persona que tendrá sobre sus hombros la responsabilidad tanto del ejercicio de censura como de regulación de estos medios. Porque aquí hay un consejo directivo que tiene un rol específico que es distinto a la dirección ejecutiva de la institución, que también tiene otro rol específico. El consejo se encarga de la sanción, la dirección ejecutiva se encarga de la regulación. Pero además, dice aquí en este proyecto de ley, cosa con la que no estoy de acuerdo tampoco, porque creo que eso no debe regularse por absolutamente nadie, porque ¿quién te asegura a ti que habrá garantías de que eso ocurra? Dice, en el artículo 36, el párrafo primero dice, durante el periodo de pre-campaña y campaña electoral corresponderá a la Junta Central Electoral la regulación y tutela administrativa del derecho de libertad de expresión respecto a aquellas opiniones o expresiones del pensamiento relacionadas con el proselitismo electoral.
El INACON no tendrá competencia alguna en esta etapa de regular o tutelar este tipo de discursos políticos electorales. Yo creo que nadie puede regular ni acercarse al discurso político electoral en ningún país. Porque usted me dice, bueno, es que pueden haber promociones de figuras, pueden haber sanciones de ese tipo. Usted lo lleva a un tribunal. Usted no puede de manera administrativa establecer sanciones a absolutamente nadie. Porque establecer sanciones de tipo administrativo, sobre todo en países donde los tribunales tienen una sobrecarga, invitaría a que ocurra lo mismo que ocurre en el tránsito, donde la MET, la DGC, tiene capacidad sancionadora administrativamente. Usted, todo el mundo, todo el que le ponen una multa puede ir a un tribunal a pelear ese derecho. Ahora yo pregunto, ¿cuánta gente va a un tribunal? ¿Usted sabe cuál es la principal razón? El caos que impera en los tribunales de la República Dominicana. Los tribunales de tránsito están saturados. Entonces aquí habrá que crear tribunales de la palabra para estos temas. Hago yo la pregunta. Entonces, eso indiscutiblemente no permitiría o no aportaría a que haya un servicio eficiente que invite o no a la censura. Yo creo que esto sin dudas terminaría generando un mayor sesgo, porque cualquiera que se siente va a decir, mire, no, sanciónalo, que son sanciones, digamos, razonables, en caso de que se cometa, pero no es un órgano de tipo administrativo, designado por el presidente de la República, que tiene la competencia para usted decirle, no, usted va a tener que pagar estas multas, porque puede haber persecución económica. Usted puede tener una persecución económica. Bueno, yo no voy a hablar de este tema porque cualquier persona va a llevar eso al Consejo Directivo del INACON y me ponen una multa. Una multa que va desde 2 salarios mínimos hasta 200 salarios mínimos. Estamos hablando de 2 millones de pesos hoy. ¿Quién tiene 2 millones de pesos por un tema de esto? No todo el mundo lo tiene. Ahora, si es responsable, luego de que un juez lo vea y esa es la sanción que le toca, pues perfectamente puede ser aplicada. Después de que un juez lo vea. Después que un juez lo vea. Entonces, ¿qué dice además? Bueno, hay un tema en relación a un aspecto aquí donde dice que un periodista en el ejercicio de sus funciones puede no prestar su firma, puede no prestar su firma ni su voz a los trabajos que salgan en un medio de comunicación si ha sido modificado en su idea original. Bueno, eso habría que presentárselo en esencia. ¿Se refiere a nada más fantasmas? No, se refiere a que... Sí, tiene un artículo sobre eso. Tiene un concepto sobre eso. Eso es para los seudónimos, para quien escribe con exactamente, los seudónimos. Pero a lo que me refiero es a otra cosa. Sí. Por ejemplo, yo soy un periodista, voy a las calles, ocurre en todos los periódicos todos los días aquí. Un reportero va a la calle, hace su trabajo, titula, hace toda su información, la presenta al editor ya, la coloca, la monta en su periódico y el editor le hace cambios que no son de estilo, sino de fondo. Porque si es un cambio de estilo no debe generar ningún problema. Ahora sí, de fondo. Cambia el título, cambia parte del cuerpo, pero la firma sigue del periodista. Eso es un tema que día a día se va y son de los mayores conflictos, de hecho, entre editores y reporteros. Sí, totalmente. O entre coordinadores y reporteros. ¿Qué sucede? La ley garantiza eso. En la práctica es que eso debe vigilarse. En la práctica es que eso debe vigilarse. Porque perfectamente pudiera estar en la ley y las consecuencias seguir cayendo al reportero cuando la modificación no viene del reportero. La modificación que podría generar la infamia o la injuria puede no venir del reportero. Entonces ese es un tema sobre el cual debe ahondarse en el planteamiento. Óigase esto, artículo 53, párrafo 3. El INACON será competente para regular y supervisar lo concerniente a espectáculos públicos, conciertos o cualquier otra actividad multitudinaria de carácter musical o artístico que se celebre de forma presencial, pudiendo adoptar medidas que sean necesarias para evitar que dichos espectáculos se difundan mensajes que ofendan el honor, intimidad digna y moral de las personas o atenten contra la protección de la juventud, la infancia y alterar el orden público. Eso es censura previa. Eso es censura previa. Artículo 53, párrafo 3. Es censura previa por una razón esencial. Usted no puede tomar ninguna medida precautoria. Una persona injurió o cometió una difamación. Esa persona puede ir a un tribunal señalada por la persona afectada. Cualquiera puede hacer uso de ese derecho si se siente afectado.
Pero si usted ejerce censura previa, no, fulano no puede cantar en este sitio. Y si fulano es un enemigo político de un gobierno, lo pueden censurar a partir de esa manifestación. Por ejemplo, bajo ese esquema, los partidos políticos podrían no hacer una manifestación artística, si así lo quisieran, porque el partido en el gobierno le da la gana de no hacer, de no permitir eso, amparado en la protección del honor, la intimidad y la dignidad. Porque son derechos que no se violan hasta que son abstractos hasta que no se genera la propia violación. Yo no puedo suponer que voy a afectar el derecho al honor de Gilbert Guzmán hasta que yo no cometa la propia violación, porque él no puede estar en mi cabeza previamente. Entonces, a partir de ahí, usted puede conocer la intención, pero hasta que no se ejecuta, el acto doloso, no puede efectuarse una censura. Entonces, y eso, reitero, debe pasar por el filtro de un tribunal. Otro tema, eximentes por difamación e injuria. Yo no estoy de acuerdo con el numeral 2 por la sencilla razón, oigan lo que dice, no se considerarán injuriosas ni difamatorias ni darán lugar a procedimiento alguno las siguientes publicaciones: informes, memorias y demás documentos que se rindan o emitan o impriman por disposiciones del Congreso, del Poder Judicial o Poder Ejecutivo. En informes, memorias y otros documentos, perfectamente usted puede ejercer propaganda en contra de cualquier persona amparado, que es una declaración. Ejemplo de ello, bueno, cuando usted tenía aquí la presencia del gobernante Rafael Leonidas Trujillo, en los informes y las memorias, se planteaba como traidor a la patria a quienes le adversaban. Y se presentaba en esas pocas memorias que hay alrededor del tema, que si por ejemplo Gisette Bueno era una férrea opositora a ese gobierno, usted sabe que decía, no, un acto de justicia, eso puede ser visto como propaganda, porque se usan los recursos públicos para ese propósito. Entonces, lo que plantea en ese artículo creo que puede ser revisado perfectamente, porque los poderes públicos tienen todo el dinero y el poder para ello, para ejecutar en una dirección una narrativa que termine siendo difamatoria o injuriosa. ¿Y qué pasa? Bueno, yo no puedo dejar que eso transcurra sin defender mi honor en caso de que sea así visto. Entonces, finalmente, porque este tema seguirá en el debate y habrá muchos temas, habrá mucha oportunidad de análisis alrededor de esto. Procedimiento administrativo y sancionador. El procedimiento de investigación, eso es el artículo 68 del proyecto. Procedimiento de investigación e instrucción del caso de infracción de la presente ley será realizado por la Dirección Ejecutiva y se formulará un pliego inicial de cargos que se le notificará a la entidad y personas presuntamente responsables de la infracción para que en un plazo de 5 días hábiles presenten escrito de defensa. La fase decisoria, eso lo otorga en un párrafo, y la aplicación de sanciones de naturaleza administrativa será realizada por el INACON, observando el procedimiento de ley vigente a los derechos de personas de administración y de procedimiento administrativo y los reglamentos que se dicten para los fines. Insisto, no hacemos absolutamente nada con generar y construir y edificar una nueva institución que siga abonando a las sanciones administrativas, económicas y de censura posterior, porque bueno, parte de lo que se sanciona aquí es el impedimento de que usted participe en medios de comunicación. Hay casos de 2 a 10 días, hay casos de 30 días, hay casos mayores, según la gravedad de lo que se entienda por este consejo directivo que usted hizo. A partir de ahí entonces le establecen, pero es que ese consejo directivo no es un tribunal. Ese consejo directivo lo compone un grupo de gente propuesta por el Poder Ejecutivo que no tiene categoría de tribunal y que por tanto no puede sentenciarme a mí a pagar absolutamente nada sobre cualquier emisión de opinión, de pensamiento o de expresión. De manera que son estos algunos de los aspectos que vale la pena reconsiderar en este proyecto, porque con administrativos, ¿verdad? A usted le meten 10, 15 multas de 200 salarios mínimos y a usted se lo lleva el diablo por expresar en un medio de comunicación cualquier idea, cualquier planteamiento. Es muy distinto a cuando usted va a un proceso oral, público y contradictorio ante un tribunal a defender su posición en contra de cualquier persona que perfectamente pueda sentirse agraviada en su honor, en su derecho a la intimidad y en cualquiera de los derechos que perfectamente la asista conforme a nuestra Constitución. Aquí algunos de los puntos que evidentemente espero que haya vistas públicas en el Congreso incluso
para conocerse y profundizar sobre estos aspectos. Bueno, yo he escuchado tu exposición detenidamente. Yo ayer también pasé la tarde entera leyendo el documento. Tiene 75 artículos y hay algunos aspectos que yo debo decir que en algunos artículos en los que no estoy de acuerdo, pero creo que solo la creación y la dedicación del Instituto Dominicano de la Comunicación, el INACOM, ya es un avance sumamente importante que se haga en República Dominicana. Esto estaba archivo sin ley. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Y ahí hay una institución que si se trabaja de manera seria puede hacer un trabajo en corregir algunos entuertos. De manera que hay una parte ahí de ese proyecto que yo no comparto, y es, ya tú lo señalaste, ¿por qué el presidente tiene que presentar una terna para la persona que va a dirigir esa institución? ¿Por qué tiene que ser el presidente? No Abinader, la figura presidencial. La figura presidencial. Porque es el poder que encarna un presidente de la República. ¿Por qué tiene que ser una terna presentada por él, sometida al Senado de la República? No entiendo. Yo no sé quién se le ocurrió eso. Ahora, de que creo que debe, el carácter que se le da de que tiene independencia administrativa, tiene independencia económica, tiene, ¿cómo se llama esto jurídico? La personalidad jurídica. Muy bien. Creo que la gente que participó ahí tiene mucha capacidad y conocimiento. Correcto. Gente en materia constitucional tiene mucho conocimiento, pero esa es mi objeción. Lo otro, lo leí completo, lo otro, creo que está correcto lo que ellos han planteado ahí. Es una opinión mía, ¿eh? Mi opinión. Lo único que objeto es eso. Que no sé cómo Percio y ese grupo de gente brillante permitieron que eso se pusiera en ese proyecto. Porque económicamente, si el presidente manda una terna, puede decir, no, pues el que yo quiero. Y económicamente puede ahogarlo si le da la gana. O sea, la persona que le entienda, X periodista, no importa, puede ser de mi partido. Yo quiero que sea fulano de tal, que vaya en esa terna y que dirija eso. Si queremos independencia en materia de comunicación y libertad de expresión, tiene que haber otro formato, otro mecanismo para escoger la persona que va a dirigir Pero que podría incluso la gente que tenga el interés de participar, de presentar su propuesta, de ir a través del propio Congreso Nacional. Claro que no, porque entonces quienes estén allí van a hacer servir al gobierno de turno. Y tampoco el filtro del Senado, porque tú mientras más escala le pones, más limitaciones genera y más dependencia genera. La gente cree que genera independencia, es todo lo contrario. Porque ¿qué pasa? Si yo quiero mantenerme en esa posición, porque estamos hablando de que eso solo coge por 2 años, si yo soy miembro de ese consejo y quiero mantenerme en la posición, mi reelección, porque esa gente va a recibir un salario y va a hacer un trabajo. Claro. Es que van a ser empleados Mi reelección, yo quiero mi reelección. Y si un senador se siente injuriado, por ejemplo, pero y ese senador me pide... tiene el mecanismo legal cuando tú estás injuriado para tú ir a los espérate, tribunales. que ese senador se siente injuriado y me pide que yo le ayude con este tema porque hay que sancionar a una persona que él entiende se siente injuriado. Yo me estoy jugando ahí mi reelección en la posición. Sí, ciertamente. Yo me estoy jugando mi reelección en la posición porque, bueno, tengo que apoyar a fulano porque fulano me apoyó para que yo ingrese a esta posición. Entonces, en vez de darle independencia, lo que le aporta es mayor nivel de dependencia de un poder público, que es precisamente los poderes públicos los que ejercen mayor presión de censura. Tradicionalmente, no este poder ni el otro, ni el que llegó, ni el que se va, ni el que viene. Tradicionalmente, por un tema hasta de supervivencia, el que conoce la naturaleza política, el poder público
para sobrevivir en muchos casos, ejerce presión sobre los poderes, sobre los otros candidatos. Las sanciones económicas habla de la suspensión por hasta 90 días sí, claro. del contenido. O sea, tú 90 días fuera de un medio de comunicación porque una persona... Eso te motiva a desaparecer, 90 días fuera, sobre todo la gente que está en plataformas digitales, y aparte de eso, que te establezcan una sanción. Sin que un juez lo haya visto. Exacto. Porque mi duda no es que la sanción yo la veo correcta. O sea, las sanciones son atinadas en tiempo, pero definidas por un juez. Sí, claro. Aprobadas por un juez. Pero es que entonces no de tipo administrativo. Sí, no. Nos juntamos nosotros, perdóname, Giselle, nos juntamos, somos 3, el consejo son 5. Carlito y Rafael lo completan el consejo. Mayoría simple. Dayanara es la directora ejecutiva. Sí, mira. Hay un muchacho allí, Yanna, que está diciendo que fulano se robó esta cosa, presentó los documentos, pero en lo que se averigua el caso vamos a sancionarlo. Tiene sanción, 3 se pusieron de acuerdo, tiene sanción de 100 salarios mínimos. 100 salarios mínimos es $1 millón de pesos. $1 millón de pesos. $1 millón de pesos. 10,000 pesos. 100 salarios mínimos. Está, en lo que averigua si un juez y cualquier cosa, ya él tiene que pagar $1 millón de pesos. Y tiene 30 días fuera de los medios de comunicación. En lo que un juez lo ve, lo que se averigua. No, espérate. Vámonos al juez como primera instancia. ¿Qué puede ser esto? Una especie de procuraduría, donde usted, sin el nombre de procuraduría necesariamente, donde usted, mire, nosotros observamos esto, nos llegó esta denuncia, sometemos, creemos que es correcto que se proceda en este caso con esta, eso es diferente, porque es el juez que toma la decisión. Es el juez que toma la palabra conforme a lo que establecen las leyes. Ese es el tema y ojalá y que esto pueda revisarse en vistas públicas. Es un proyecto que se ha estado trabajando desde el año 2022, cuando se recogieron todas las iniciativas que iban en ese sentido, precisamente porque esto generó muchísimas dudas y sobre todo cuestionamientos por parte de los que hacemos comunicación. Sin embargo, esto afecta no únicamente a los que estamos en los medios de comunicación, no únicamente a los periodistas. Cuando se está hablando de libertad de expresión, es un derecho fundamental que tenemos cada uno de nosotros y hay que velar por eso. ¿Que debe de regularse? Totalmente de acuerdo, porque aquí hay un desliz, estamos como caña para el ingenio. Todo aquel que quiere salir en cualquier plataforma a decir cualquier cosa que le llega a la cabeza lo hace, y eso tiene que tener un control, sobre todo porque se está afectando con la desinformación que se está proliferando, principalmente en las plataformas digitales. Ahora bien, es perfectamente lo que ustedes señalan, y esos planteamientos puntuales, porque a veces se quiere disfrazar el exceso de control a través de algún mecanismo, disfrazándolo de democracia, y no es que estemos diciendo que aquí vaya a haber exceso de censura, sin embargo deben de revisarse algunos aspectos. Es fundamental porque es que quien está para regularte no puede ser la misma persona o no puede estar al servicio de aquellos que son quienes reciben mayores cuestionamientos. Los funcionarios y las instituciones saben que tienen que tener un mayor nivel de tolerancia, siempre y cuando no se cruce la línea. Lo que tú señalabas con el tema de los espectáculos, etcétera, y de la especie de censura previa. Hay una canción incluso contra Farideh Raful para que renuncie. Ya por eso esa persona que creó esa canción, que utilizó el arte quizás para expresar el sentimiento que hay en una parte de la población, ya por eso debe de ser motivo de sanción. Esto todo tiene que analizarse y tiene que verificarse, porque a fin de cuentas, insisto, afecta a cada uno de nosotros como ciudadanos al momento de emitir algún cuestionamiento o de alguna idea que podamos tener en algún momento determinado. Bueno, yo creo que finalmente se avanzó en este proyecto. Sí, es un avance. Un gran avance. Hay muchas cosas ahí muy valiosas. Yo creo que a ninguno de nosotros el contenido de ese proyecto nos va a afectar, porque el que se sienta aquí diario tiene la responsabilidad de respetar a la persona que está mirando el televisor. Ahora, aquí hay gente en plataforma que no debe de ser 90 días sancionado, ni con 1 millón ni 2 millones, es preso que debe de ir, porque aquí hay gente que se siente en una plataforma digital a tirar por esa boca en contra mía, en contra de Cristian, en contra de Giselle, que no son 90 días, no. Yo pienso que tiene que haber un proyecto que un día en este país, a esos bocas sueltas que están en los medios de comunicación, acabando con reputaciones de gente con 30, 40 años, tiene que haber una sanción, no como esa, sino más fuerte. Entonces, yo pienso que debe de ser procedimiento, pero con los debidos procedimientos. Hermano, es que no puede haber procedimiento. Sí, es que debe haberlo. Una persona agarra a otro y lo rifa. Sí, pero Gilbert, el tema, ¿tú sabes cuál es? Yo pienso que eso
Si hay que revisarlo, que lo revisen. Oigan bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Si hay que revisarlo, que lo revisen. Pero aquí hay que poner orden en este país. Óigame bien. Aquí los medios de comunicación lo cogen, un grupo de gente. El problema es que la línea es muy delgada. Eso entre es. Para el acabar y orden hacer y el- disparate. Y la violación de Es un así. derecho fundamental. Eso es Mi así. amor, óigame, Eso es así. cuidado con eso. Pero cuidado con afilar nosotros cuchillos por nuestra Cuidado con eso. Apruébelo como está. No, Ay, no, 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 hay que no, no, revisar. Apruébelo como Hay que está. revisarlo, No, 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 hay no. que revisar. Dije yo, No, no, apruébelo no. como Yo está. no estoy de acuerdo con que, Apruébelo como con está. que quienes lideren el INACON Apruébelo como está. establecido No, una no, orden de vámonos a la gobierno pausa, hablemos en Doctor breve.